Descubre el Extraordinary Portal 999, libérate del pasado y recibe milagros inesperados. Ricardo jamás imaginó que el día que decidiera limpiar el desván de su casa cambiaría su vida para siempre. Las telarañas cubrían los rincones, y el sol apenas lograba entrar por la ventana polvorienta. Pero entre objetos olvidados, un libro gastado atrajo su atención. Al abrirlo, se encontró con un diario viejo, cuyas páginas amarillentas guardaban secretos de un pasado que lo conectaba de manera inesperada con sus sueños, la existencia de una finca donde su abuelo había hecho ciencia. Su corazón palpitaba con fuerza, las palabras de su madre resonaban en su mente, recordándole que el esfuerzo abriría puertas cerradas por la adversidad. Sin embargo, cada letra que leía estaba acompañada de una sombra, la burla de aquellos que habían sido sus compañeros de infancia. ¿Cómo podría un simple hijo de comerciantes, un zape como lo llamaban, atreverse a soñar con ser un investigador cuando a su alrededor la pobreza era una cadena tan pesada? La idea de recuperar la finca le rebotaba en la mente como un eco, mientras se preguntaba si estaría dispuesto a enfrentar no solo su propio miedo al juicio, sino el riesgo de defraudar a su familia antes de continuar. Necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada minuto que pasaba sentía la presión de sus miedos aplastándolo. La posibilidad de fracasar le causaba una ansiedad interna, como si el aire se le escapara. ¿Y si esa finca resultaba ser solo un viejo recuerdo polvoriento, una ilusión de lo que alguna vez fue? Doña Carmen, con su voz dulce, insistía en la importancia de las raíces, advirtiéndole que soñar era bello, pero debía ser prudente. Por otro lado, su abuelo lo animaba a buscar la grandeza que algunos ancestros ya habían alcanzado. El dilema le quemaba la garganta, una lucha entre lo seguro y lo desconocido. En el camino hacia su aspiración, las burlas de quienes no creían en su valía lo acechaban, sus risas resonaban en sus oídos como campanas de desesperanza. El próximo intento de presentar su proyecto en la escuela se acercaba y cada día que pasaba, su determinación se desbordaba, pero también su inseguridad. Esos días intensos, entre el caos del futuro y la nostalgia del pasado que ahora preservaba en el diario, se acumulaba una fuerte presión en su pecho. La noche del Extraordinary Portal 999 lo acechaba como un destino inminente, y la revelación de una conexión tan poderosa entre su legado familiar y su propia posibilidad lo mantenía en vilo. Estaba ante una encrucijada. ¿Se atrevería a atravesar ese umbral y, en el proceso, arriesgarse a perder todo lo que amaba? Con cada pulsar de su corazón, la urgencia de liberarse del pasado se hacía más intensa, y la inevitable incertidumbre de lo que vendría lo mantenía en un hilo, esperando un milagro que quizás nunca llegaría. El aroma de la tierra húmeda y la brisa fresca de la mañana complementaban la sensación de que algo monumental estaba por suceder. Ricardo se despertó con la determinación de enfrentar su miedo. Esa mañana sabía que no podía quedarse atrapado en la inercia que había caracterizado su vida. La idea de la finca ya no era solo un sueño lejano. Se convirtió en el catalizador de su transformación personal. Al mirarse al espejo, se vio con unos ojos nuevos, no el niño temeroso que había sido, sino un joven decidido a abrirse camino. Sin embargo, esa determinación no iba acompañada de una planificación clara. Consciente de su falta de experiencia y recursos, comenzó a hacer una lista de lo que necesitaba. Contactos en la comunidad agrícola, investigaciones sobre el terreno y, lo más importante, replantar la semilla de su autoestima. La escuela sería su primer paso. En sus días de clase, Ricardo se sentaba en el fondo del aula, pero ahora se acercó con firmeza al profesor de ciencias, el mentor que había admirado desde que era niño. Con cada palabra que pronunciaba, sentía una mezcla de ansiedad y expectativa, como si cada sílaba tuviera el poder de modificar su destino. «Me gustaría presentar un proyecto sobre la finca de mi abuelo», le confesó. La respuesta del profesor fue una mezcla de sorpresa y admiración.
Es un tema ambicioso, Ricardo. Seguramente te servirá para explorar mucho más que la simple agricultura, le dijo, dándole aliento que él necesitaba desesperadamente. La reacción de su mentor encendió un fuego interno. Sin embargo, el miedo al fracaso continuaba acechando en cada esquina. En el camino a casa, sus pensamientos giraban entre la esperanza y la duda, recordándole las risas de sus compañeros, esa voz interior que todavía se burlaba de sus ambiciones. Sin embargo, en lugar de rendirse, comenzó a anotar ideas y conceptos que le interesaban sobre investigación científica y emprendimiento agrícola. Cada palabra lo acercaba un poco más a su objetivo. Días después, decidió llevar a cabo su primera investigación formal. Se pasó horas en la biblioteca, rodeado de libros sobre agricultura sostenible, sostenibilidad ecológica y técnicas de cultivo. A cada paso que daba, se sentía más empoderado, comprendiendo que el conocimiento podría ser su aliado en la búsqueda de la finca. Poco a poco, sus notas y su entusiasmo comenzaron a tomar forma. Un nuevo dilema se presentó: la necesidad de involucrar a su familia en este viaje. Sabía que hablarles sobre la finca significaría abrir viejas heridas, recuerdos de un abuelo que había sido su inspiración, pero también un profundo anhelo de resguardarlo del dolor que había causado su pérdida. Sin embargo, comprendió que no podía enfrentar este reto solo. Necesitaba la perspectiva de quienes habían compartido esa historia. Uno de esos momentos llegó cuando reunió valor y propuso una cena familiar. Mientras servían la comida, se podía sentir la tensión en el aire, como si cada plato tuviera el peso de sus miedos. Con voz temblorosa, pero decidida, les habló de su proyecto. Las reacciones variaron desde la incredulidad hasta el escepticismo, pero lo más importante fue que algunos de sus familiares comenzaron a compartir sus propios recuerdos sobre la finca, alentándolo a seguir adelante. Justo cuando pensaba que todo estaba tomando forma, un nuevo desafío se presentó. Un compañero de la escuela, que había estado al tanto de su proyecto, planeaba usar sus ideas para beneficiarse. Frustrado pero motivado, entendió que debía enfrentar la competencia, pero no por medio de la confrontación, sino demostrando que su pasión y conocimiento eran sus mejores herramientas. La lucha por recuperar su legado se volvía intensa. Ricardo se encontró en un momento decisivo. La presión continuaba acumulándose y la fecha del Extraordinary Portal 999 se acercaba, un evento que podía definir su futuro. Con cada día que pasaba, el temor a la burla regresaba como un amigo no deseado, pero también crecía su determinación. Se enfrentaba a una pregunta crucial: ¿podría realmente transformar su historia en una oportunidad? Con el corazón palpitando de emoción y ansiedad, Ricardo tomó un respiro profundo. Había llegado el momento de confrontar sus temores y encontrar su propio camino. Pero una sombra oscura se cernía en el horizonte, poniendo en peligro todo lo que había construido hasta ahora. ¿Sería capaz de defender su proyecto y demostrar su valía antes de que el tiempo se le acabara? La presión del tiempo se convertía en un compañero infernal. Cada día que pasaba, su mente se llenaba de inquietudes sobre cómo presentar su proyecto y, más importante aún, cómo asegurarse de que su trabajo no fuera cooptado por su compañero. Ricardo se sentía como un equilibrista en una cuerda floja, atrapado entre el deseo de triunfar y el pavor al fracaso. En su interior se gestaba una combinación de determinación y desasosiego. Decidió que necesitaba un plan. A medida que los días transcurrían, dibujó un esquema detallado de su presentación, cada tema, cada dato, cada historia que contaría. A medida que estructuraba su trabajo, se dio cuenta de que no era solo un proyecto sobre la finca, sino una narración de su vida y de su familia. La historia del cuidado de la tierra, del legado que había dejado su abuelo, podía resonar en la audiencia de una manera profunda. Esa revelación encendió algo en su interior, una pasión que había estado latente y que ahora bulle con fuerza. Ricardo se sumergió aún más en sus estudios. Las noches se hacían largas al revisar libros y documentos. No se detuvo hasta que cada parte de su presentación fuera sólida. Su mente se movía entre el conocimiento adquirido y la visión que quería presentar. Sin embargo, la sombra de su compañero permanecía. En un momento de lucidez, entendió que no debía enfocarse en lo que alguien más podría hacer, sino en lo que él podía aportar. Decidió transformar su ansiedad en preparación. Buscó consejos en su profesor y él, a su vez,
le ofreció contactos dentro del círculo agrícola local que podrían ser de gran ayuda. Con los días, comenzó a notar un cambio sutil en su propio comportamiento. Mientras las palabras de su profesor resonaban en su mente, cada encuentro con gente del sector le daba una nueva perspectiva. Se sentía como una esponja absorbiendo información, convirtiendo cada conversación en un aprendizaje. No era simplemente un estudiante, sino un aspirante a agricultor, un futuro empresario. Poco a poco, su confianza comenzó a cimentarse. Una tarde, Ricardo tuvo una revelación. La finca no era solamente un espacio físico, sino un símbolo de sus aspiraciones, un vínculo con su pasado que podía ser renovado en un presente lleno de posibilidades. Al escribir esto, decidió incorporar esa idea en su presentación, haciendo énfasis en la importancia de la herencia cultural en el desarrollo sostenible. La historia de su familia se entrelazaba con la vida de la finca. Sin embargo, no todo era despejado. El día de la presentación se acercaba y la voz de la duda aún susurraba en sus oídos. A medida que delineaba su proyecto, algo perturbador llegó a su mente. ¿Qué pasaría si su trabajo no fuese bien recibido? La idea lo hizo vacilar. El terror de regresar a su antiguo yo, el chico inseguro que permanecía en la sombra, era real y palpable. Distinto a su última cena familiar, decidió hablar con su madre. Con la vulnerabilidad como su escudo, le confesó sus miedos, expuso sus dudas y su deseo de mostrarles a todos que podía triunfar. Para su sorpresa, la respuesta fue un abrazo. Confía en lo que eres, Ricardo. No dejes que el miedo te limite. Esos simples, pero poderosos, nuevos consejos le dieron la fuerza que necesitaba para proceder. Su madre le recordó que el valor no siempre es la ausencia de miedo, es confrontarlo y seguir adelante. Esa noche, mientras se preparaba para descansar, una idea surgió de su mente como chispas ante el fuego. La presentación no se trataba solo de ganar o perder, sino de encontrar su voz y su lugar en esta narrativa. Dejó a un lado el temor y se enfocó en expresar la historia. Su historia. El día llegó. En el auditorio, tras los nervios y la adrenalina, Ricardo se presentó con una determinación renovada. El silencio antes de comenzar se sintió pesado, pero también liberador. Inhaló hondo y se preparó para capturar la atención de todos. Pero en el último instante, una mirada de su compañero rival lo hizo vacilar. La intimidación volvió a asomarse. Con su futuro en juego, Ricardo supo que el verdadero desafío comenzaba ahora. ¿Podría conectarse verdaderamente con su audiencia y mostrarles el valor de su herencia? El tiempo avanzaba, la situación era crítica y su historia estaba a punto de ser contada. Pero la pregunta latente seguía siendo, ¿podría realmente superar las sombras de su pasado y liberar su potencial? La mirada de su compañero se quedó grabada en la mente de Ricardo mientras comenzaba su presentación. Sintió que las palabras se atascaban en su garganta, como si la presión del momento desafiara su promesa de ser auténtico. Sin embargo, un susurro de coraje, impulsado por el apoyo de su madre, lo animó a seguir adelante. La voz de su abuelo resonaba en su interior. Las raíces son fuertes, han sostenido generaciones. Con esa imagen clara, comenzó a hablar sobre la finca. Cada frase, cada anécdota resonaba con la profundidad de su historia personal. Mientras relataba las antiguas técnicas de cultivo que su familia había utilizado, sintió que se alejaba de la sombra de la inseguridad. El interés de la audiencia crecía, los rostros mostraban curiosidad. Ricardo pudo buscar en sus ojos una conexión, y eso alimentó su impulso. La presentación fluía. Los primeros minutos se convirtieron en una narrativa rica en emociones y datos. A medida que avanzaba, la iluminación del escenario iluminaba no solo su figura, sino también su convicción. La idea de que su trabajo no solo era un proyecto, sino una continuación de su legado, dejó de ser un simple concepto y se convirtió en su realidad. Sin embargo, el eco de ese rostro rival seguía resonando en su mente. En un arranque de desafío interno, decidió integrar un elemento sorpresa que había estado guardando. Sacó un pequeño objeto de su bolsillo, una semilla. Esta pequeña cosa, dijo, levantándola a la vista del auditorio, es la representación del futuro. De esta semilla puede nacer un árbol robusto o una cosecha abundante, dependiendo de cómo la cuidemos. La sala, que al inicio estaba llena de escepticismo, ahora lo seguía atentamente.
él se adentró en su enfoque sobre la importancia de la sostenibilidad, el respeto a la tierra que le había sido legada. Pasó de ser un simple narrador de su historia a un ferviente defensor de un cambio necesario en la manera de cultivar, de cuidar el planeta. Cada palabra estaba cargada de pasión, se enfrentaba a sus temores y a la imagen de su compañero con firmeza. Cuando terminó, la ovación no tardó en llegar. Pero más que eso, lo que realmente lo llenaba de emoción era la sensación de haber valido la pena, de haber abrazado su miedo y convertido su vulnerabilidad en fuerza. Sin embargo, al salir del escenario, la realidad lo golpeó de nuevo. Recibió felicitaciones y palabras cálidas, pero en el fondo de su mente, la sombra del rival no desaparecía. Con las manos temblorosas, revisó su teléfono y vio un mensaje súbito de su profesor, Ricardo. Hay algo importante que debes saber. Tu compañero ha estado comunicando que tiene un plan que podría complicar tus esfuerzos. Es fundamental que tomes acción. El eco del triunfo se desvaneció y una nueva inquietud emergió. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Las semillas de la desconfianza comenzaron a germinar y con un palpitar nervioso, comprendió que este triunfo podría ser solo el inicio de un nuevo desafío. Con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros, se preguntó si realmente podría ser capaz de enfrentarse a lo que venía. Había ganado un combate, pero la guerra estaba lejos de terminar. ¿Podría Ricardo mantenerse firme en su camino y demostrar que sus raíces eran lo suficientemente fuertes para resistir viento y tormenta? La noche había caído sobre la ciudad, pero la mente de Ricardo seguía enredada en un torbellino de pensamientos. La alegría de su presentación se evaporaba a cada minuto que pasaba sin una respuesta clara sobre el mensaje de su profesor. La advertencia lo acechaba, como una sombra, alimentando sus inseguridades. Se sentó a su escritorio, rodeado de papeles y un par de libros sobre técnicas de cultivo orgánico. Sabía que debía centrarse en sus objetivos, pero la presión de su competencia pesaba como una losa sobre su pecho. ¿Qué plan puede tener que amenace mi trabajo? Se preguntaba repetidamente, tratando de desenterrar un atisbo de estrategia en medio del desasosiego. La inquietud lo llevó a revisar sus propios recursos. Anotó lo que había aprendido durante años en la finca, y se dio cuenta de que cada técnica era un ladrillo en el edificio de su legado. Sin embargo, la idea de que su compañero lanzara un ataque inesperado lo llenó de duda. Se propuso seguir un camino diferente, fortalecer su conocimiento y prepararse para cualquier eventualidad. Su experiencia no había sido pura suerte, había sido el resultado de esfuerzo, exigencia y dedicación. A la mañana siguiente, decidió visitar la biblioteca local. Sabía que tenía que profundizar en la investigación sobre sus cultivos y conocer las innovaciones que había ignorado hasta el momento. En el trayecto, su mente teorizaba, ¿podría su rival encontrar un punto débil en su enfoque sostenible? Tenía que descubrirlo antes de que él lo hiciera. La biblioteca era un verdadero refugio. Entre filas de libros llenos de teorías y técnicas, comenzó a consultar uno que prometía abrirle los ojos sobre la agricultura regenerativa, una tendencia que avanzaba rápidamente entre los agricultores más exitosos. Cada página revelaba ideas nuevas, las posibilidades se multiplicaban en su mente, como las raíces de un árbol dispuesto a expandirse. A medida que leía sobre restauración de suelos y diversidad en cultivos, su temor se tornó en determinación. Decidió que podría triplicar su esfuerzo y presentar un enfoque holístico a su trabajo. Tomar la iniciativa de integrar las lecciones aprendidas en la biblioteca podría ser justo el golpe que necesitaba. Sin embargo, también sintió un leve cosquilleo de miedo. ¿Y si su competencia lo hacía primero? Este nuevo camino lo inspiraba, pero también llenaba su corazón de incertidumbre. En su mente, formuló un plan de acción: reunir todos los datos sobre su finca, desarrollar alternativas innovadoras y comunicarlas. Aprovecharía cada consejo que le había enseñado su madre, cada historia que había escuchado de su abuelo. La clave estaba en la autenticidad, en el amor que siempre había sentido por la tierra. Cada decisión debía estar impulsada por el respeto hacia el legado familiar. De repente, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era de su profesor: parece que tu compañero ha comenzado a movilizar el apoyo de varios inversionistas. Necesitas actuar rápido. La adrenalina corrió por su cuerpo. Había llegado el momento de avanzar.
Ya no podía dejar que la duda le paralizara. Ricardo respiró hondo. El desafío estaba frente a él. Tenía la oportunidad de demostrar que su conexión con la Tierra lo hacía imbatible. Confiaba en su viaje personal, en su deseo de marcar la diferencia. Cómo él cultivaría su propia semilla de éxito ahora dependía de sus decisiones. En ese instante de revelación, comprendió que su vida no se definiría por la competencia, sino por su compromiso inquebrantable con sus raíces. Sin embargo, una pregunta inquietante lo perseguía. ¿Cuántos sacrificios estaría dispuesto a hacer para proteger lo que tanto había trabajado? Decidido a ser proactivo, Ricardo se dedicó a esbozar su estrategia. Era hora de pensar en su próximo movimiento, pero a cada paso se sentía como si los ojos de su rival estuviesen fijos en él, aguardando la oportunidad perfecta para atacar. Las verdaderas batallas no siempre eran visibles, y la guerra por su legado apenas comenzaba. Ricardo se despertó al día siguiente con un renovado sentido de urgencia. La determinación latiendo en su pecho le recordaba que no estaba solo en esta lucha. Su legado familiar, construido a base de sudor y dedicación, debía ser defendido a toda costa. El mensaje de su profesor aún resonaba en su mente. Estaba dispuesto a hacer los sacrificios necesarios, incluso si eso significaba enfrentar sus propios miedos. Frente al espejo, su reflejo le devolvió una imagen de decisión. Sabía que el temor podía ser un compañero constante, pero en lugar de dejarse dominar por él, lo canalizaría en acción. Se preparó un desayuno rápido y revisó una lista de tareas que había elaborado la noche anterior. Cada punto representaba no solo un paso estratégico, sino también una afirmación de su compromiso con el trabajo que había heredado de su familia. Su primera parada sería la finca. Al llegar, el aire fresco de la mañana lo envolvió y cada respiración parecía cargarlo de energía. Comenzó a observar con otros ojos. ¿Dónde podía mejorar? ¿Qué áreas de sus cultivos necesitaban atención inmediata? Se acercó a una parcela que había descuidado. Era el momento de experimentar con las técnicas de agricultura regenerativa que había aprendido en la biblioteca. Pensó en lo que había leído, en cómo la salud de los suelos era esencial para su éxito. Decidió realizar un análisis exhaustivo antes de aplicar cambios. Regresó a casa y recopiló materiales para llevar a cabo su investigación en el campo. Al mismo tiempo, se dedicó a buscar información sobre potenciales inversionistas interesados en su enfoque innovador. Quería atraer a personas que valoraran la sostenibilidad, algo que había sido parte de su filosofía desde el comienzo. Mientras navegaba por Internet, se topó con varios blogs y foros donde agricultores compartían su experiencia con prácticas ecológicas. Un relato en particular le dio una idea brillante: organizar un pequeño taller práctico en su finca, donde podía demostrar la efectividad de sus métodos. Podía invitar a los agricultores de la región y, de paso, establecer conexiones con potenciales inversores. La idea lo emocionaba. Una oportunidad para demostrar el valor de su trabajo y aprender de otros a la vez. Sin embargo, el esbozo de esta estrategia también lo llevó a enfrentarse con un dilema. Sabía que para llevar a cabo el taller tendría que destinar recursos económicos, algo que estaba escaso en su situación actual. Esa inversión podía arruinarlo si las cosas no salían como esperaba. Aún así, después de valorar los riesgos, llegó a la conclusión de que la posibilidad de expandir su influencia era más poderosa que su miedo a fracasar. En su mente, la conexión entre agricultores podía ser la clave para formar un frente unido ante cualquier amenaza. En las siguientes semanas, se dedicó a planear cada detalle del taller, desde los materiales didácticos hasta la logística. Estaba comprometido con su visión y había decidido que cada acción reflejaría la autenticidad de su proyecto. No solo se trataba de mostrar técnicas, se trataba de conectar con las personas y fomentar un espíritu de colaboración día tras día. El taller se volvía más que un simple evento, se transformaba en un símbolo de su resiliencia. Ricardo entendió que, aunque el camino estaba lleno de incertidumbre, cada paso lo acercaba a un nuevo nivel de autoconocimiento y fortaleza. Sin embargo, en medio de esta construcción positiva, la incertidumbre regresó. A medida que se acercaba la fecha del taller, un oscuro presagio invadía su mente. ¿Qué haría su competidor al enterarse del evento?
La posibilidad de un ataque directo se erguía como una nube oscura sobre sus planes. Aprender a defender su trabajo sería su próximo gran desafío. La noche previa al evento, Ricardo no pudo dormir. Las voces internas que había empujado a un lado ahora cobraban vida. Se planteaba si había sido lo suficientemente valiente al sacar la cabeza y desafiar a su oponente. Pero, en un momento de claridad, comprendió que no había vuelta atrás. Estaba listo para demostrar no solo a sus competidores, sino a sí mismo que había materializado los sueños forjados en su historia familiar. Con el corazón latiendo con fuerza, cerró los ojos y se preparó para enfrentar lo que viniera. La pregunta todavía lo atormentaba. ¿Su deseo de progreso sería suficiente para contrarrestar las adversidades que pronto llegaría? Mañana, las semillas que había sembrado florecerán, pero el futuro se presentaba tan incierto como el clima de su finca. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Ricardo salió de su casa, determinado a enfrentar el día que cambiaría su vida. Sabía que el taller no solo era una oportunidad para mostrar sus habilidades, sino también un momento de verdad. Mientras caminaba hacia la finca, la brisa matutina parecía empujarlo a un futuro incierto. Un recordatorio de que cada paso podría ser decisivo. Al llegar, observó cómo las primeras luces del día se filtraban entre las hojas. El paisaje le resultaba familiar y extraño a la vez. Cada rincón de la finca surgía como un símbolo de su lucha interna, un eco de sus anhelos. Sin embargo, la duda que había surcado su mente la noche anterior volvía con fuerza. ¿Estaba realmente preparado? El peso de su legado se sentía abrumador. No solo estaban en juego sus sueños, sino el esfuerzo de quienes habían estado antes que él. Se adentró en el espacio designado para el taller, y lo primero que hizo fue respirar profundamente, recordando las lecciones que había aprendido. Visualizó el taller como algo más que un evento. Era un cruce de caminos donde los agricultores de la región podrían redescubrirse, unirse y desafiar juntos las circunstancias adversas. Esa visión le dio un nuevo impulso, pero la sombra de su competidor acechaba. Ricardo se sentó en una mesa con papeles dispersos a su alrededor. Miró la presentación que había preparado y empezó a cuestionar cada palabra. Evidentemente había investigación, estrategias y datos que apoyaban sus ideas, pero también había una historia personal que necesitaba compartir. Tenía que conectar emocionalmente, no solo intelectualmente. No puedo dejar que el miedo dicte mi historia, se dijo a sí mismo, llevándose la mano al pecho. La autenticidad era su mejor herramienta. Con el tiempo avanzando, el lugar comenzó a llenarse. Su corazón latía con fuerza al ver a los agricultores que habían llegado, algunos conocidos y otros nuevos. Decidió romper el hielo. Se levantó y comenzó a hablar, su voz resonando con una mezcla de nervios y determinación. Contó su propia historia, cómo las enseñanzas de su familia sobre la agricultura le habían guiado, y cómo el deseo de innovar lo había llevado a investigar los métodos de agricultura regenerativa. A medida que compartía, vio en sus ojos que sus palabras estaban sembrando semillas de interés y curiosidad. Las preguntas comenzaban a florecer, cada una un compromiso de su audiencia, y pronto, la conversación se tornó en un intercambio activo. Cada agricultor presente se volvía partícipe, y la atmósfera se transformaba de duda a colaboración. Sin embargo, al mismo tiempo, Ricardo no podía ignorar una paradoja que lo atormentaba. Mientras más crecía la conexión con sus compañeros agricultores, más evidente se volvía la posible amenaza de su competidor. La idea de que su rival pudiera utilizar sus propios desafíos en su contra era suficiente para hacer que su corazón se aglomerara. Un pensamiento inquietante le asaltó, ¿y si todos esos presentes eran simplemente armas en contra suya? Los recelos brotaron en su mente como sombras invisibles, desafiando su recién descubierta confianza. Ricardo luchaba por resaltar los aspectos positivos del taller, por atrapar el ambiente que había creado, mientras las marcadas divisiones entre competidores y aliados comenzaban a desdibujarse. Lo que en un principio había sido un espacio seguro se transformaba en un campo de batalla emocional. En el trasfondo, sus manos temblaban, notando cómo su inseguridad podía socavar el esfuerzo conjunto que acababa de empezar. Sintió que cada palabra que decía debía contar, cada gesto de su parte debía reforzar la cohesión del grupo.
En ese mismo momento de incertidumbre, una decisión crucial se formó en su mente: enfrentaría su miedo, no solo a su competidor, sino también a sí mismo. Era el momento de mostrar lo que realmente valía y de aprender a defender no solo sus ideas, sino también su integridad. La jornada continuaba, y cuando el momento más crítico llegó, la tensión se palpaba en el ambiente. Estaba a punto de enfrentarse a un desafío mayor. Un campesino abordó fácilmente la conversación, compartiendo dudas que apuntaban no solo a sus métodos, sino a sus intenciones. Era el inicio de una confrontación que podría marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Ricardo sintió cómo se intensificaba el aire a su alrededor. Había llegado el momento en que todos sus miedos convergían en un punto de inflexión. ¿Estaría listo para confrontarlo? ¿Podía su deseo de avanzar anular la incertidumbre que lo asediaba? La respuesta estaba por llegar, pero en la inminente tormenta de críticas, la autenticidad de su compromiso sería la luz que guiaría su camino. Ricardo se preparó para la inminente confrontación mientras su mente se debatía entre prepararse para la batalla o sucumbir ante el pánico. La situación no solo lo enfrentaba a su rival sino a partes de sí mismo que siempre había evitado. En ese instante, se dio cuenta de que había estado corriendo, no solo de su competidor, sino también de sus propios sentimientos de inseguridad. El aire enrarecido a su alrededor se llenó de preguntas que debía responder. ¿Estaba dispuesto a dar la cara y defender su visión, a pesar de las dudas? El agricultor que había iniciado la confrontación no se detuvo. Continuó planteando preguntas incisivas, exponiendo las debilidades de su propuesta como si estuvieran al descubierto. ¿Por qué deberíamos confiar en tus métodos en lugar de seguir lo que siempre hemos hecho? ¿Realmente entiendes nuestras dificultades? La tensión en la sala era palpable, y Ricardo sintió que cada mirada en su dirección pesaba como una losa sobre sus hombros. Sin embargo, en lugar de replegarse, sintió un ardor en su interior. Era el fuego de la autenticidad que había decidido cultivar. Aquel era el momento que lo sacaría del caparazón de la duda. Hacer lo que siempre había hecho no era una opción. Respondió, no con defensas frágiles, sino con una voz clara y decidida. Compartió su viaje personal, sus fracasos y éxitos, la realidad de su propia familia. No tengo todas las respuestas, pero he aprendido que innovar no significa abandonar nuestras raíces, sino adaptarlas. Las palabras resonaron en la sala. Las preguntas comenzaron a transformarse en discusiones, y cada aporte que hizo Ricardo fue un eslabón hacia la creación de un vínculo más genuino entre él y los agricultores que lo miraban. Se dio cuenta de que su verdadero competidor no era el hombre que cuestionaba su carácter, sino su propia resistencia a ser vulnerable. La vulnerabilidad se convirtió en una herramienta de poder. El nivel de conexión emocional que logró establecer fue inesperado. Era como si, al abrirse a su audiencia, invitara a otros a hacer lo mismo. Los agricultores compartieron sus historias, experiencias y, lentamente, sus propios miedos. Ricardo empezó a ver el escenario no como un campo de batalla, sino como un crisol de ideas, un proceso compartido de aprendizaje. A medida que la conversación se desarrollaba, la atmósfera se comenzaba a suavizar. La energía en la sala era cada vez más constructiva. Las preguntas críticas se transformaban en oportunidades para innovar conjuntamente, y cada inquietud respondida parecía erosionar la distancia entre ellos. Sin embargo, en el fondo de su mente, Ricardo no pudo evitar la sensación de que, a pesar de sus avances, el eco de su competidor lo seguía acechando. Cuando su rival tomó la palabra nuevamente, fue para señalar las incongruencias en su discurso. Un gesto ligero que Ricardo percibió casi como un ataque personal. Pero él había cambiado, no podía dejar que las palabras del otro lo desestabilizaran. Si algo había aprendido esa tarde era que el miedo podía paralizarlo o liberarlo. Hizo una pausa, y con el corazón latiendo con fuerza, se abstuvo de reaccionar con desespero. Lo que realmente necesitaba era fortalecer las raíces de su integridad. Entiendo tu preocupación, contestó, con un tono que fusionaba firmeza y respeto. Pero la agricultura es un reflejo de lo que somos, evolucionamos o morimos. ¿No es eso lo que todos aquí tememos cuando miramos al futuro? La discusión tomó un nuevo rumbo, y Ricardo notó una chispa en los ojos de los demás.
La energía del lugar se impregnó de la posibilidad, como si la semilla que había plantado comenzara a germinar. Pero la inquietud de enfrentar el verdadero trasfondo de la amenaza de su rival todavía lo perseguía. Era inminente que debía confrontar no solo a su adversario, sino lo que éste representaba: el miedo a perder su voz, la conexión con su legado y su propia identidad. Sin embargo, al culminar la jornada, todavía quedaba un aire de incertidumbre. Mientras los agricultores comenzaban a dispersarse, sabiendo que el diálogo habría de continuar, Ricardo sintió que una reacción se gestaba en el fondo de su ser. «Esto no ha terminado», murmuró para sí mismo. La expectativa creciente lo llevó a reflexionar: ¿podría haber más en juego que un simple triunfo? La próxima semana, la competencia se intensificaría y la auténtica batalla por su identidad se avecinaba. Ricardo estaba decidido, esa era su vida y estaba preparado para adentrarse en lo desconocido. La lucha no solo sería sobre ganar, sino sobre descubrir una parte aún sin explorar de su verdadero potencial como agricultor y líder. ¿Estaría realmente preparado para el enfrentamiento que se avecinaba? Ricardo pasó los días siguientes sumido en un mar de reflexiones. Las palabras de sus colegas seguían resonando en su mente, de los temores compartidos a las dudas abiertas. Sin embargo, había algo más profundo que lo inquietaba: la incertidumbre sobre su identidad como líder. ¿Cuál era la esencia del hombre que se encontraba frente a esos agricultores? Se dio cuenta de que su viaje no solo se trataba de presentar un proyecto, era una búsqueda de su autenticidad en el terreno que anhelaba transformar. Con este pensamiento en mente, se sentó frente a su computadora, dispuesto a organizar sus ideas. Entusiasmado, comenzó a anotar las lecciones aprendidas en la confrontación. La vulnerabilidad se había convertido en su aliada, una perspectiva que nunca había considerado antes. Ricardo se preguntaba si su visión integradora podía realmente desafiar el miedo que emanaba de su rival. La competencia podría ser más de lo que todos anticipaban, una oportunidad para moldear su propio camino hacia una versión más completa de sí mismo. Tomó la decisión de llevar esos conceptos a la práctica. Se propuso programar pequeñas reuniones con los agricultores más reacios, aquellos que habían cuestionado sus métodos. Era un riesgo, pero sentía que la conexión debía profundizarse. Hablar cara a cara podría ser el catalizador que le permitiera explorar el trasfondo de las preocupaciones de sus compañeros y, a su vez, promover un ambiente de diálogo. La acción lo movía hacia adelante, cada paso que daba lo alejaba de su autosabotaje. Días después, se sentó en una mesa improvisada bajo un árbol de su propiedad. A su alrededor, los rostros de varios agricultores esperaban expectantes. Ricardo compartió una historia personal sobre su carrera, sobre cómo cada fracaso había sido una lección y cómo cada lección lo había acercado a sí mismo. Vio la atención en sus ojos, esa conexión que antes parecía inalcanzable. Sentía que se estaban construyendo puentes, y su inseguridad comenzaba a desvanecerse. A través de aquella conversación, se dio cuenta de que también había una pugna interna en los agricultores, una lucha por la tradición frente a la innovación. Al abrirse y ser auténtico, les proporcionó un espacio seguro para expresar sus propias inseguridades. Se cuestionaron a sí mismos: quizás no solo se trataba de resistirse a los cambios, sino de encontrarse a sí mismos en el proceso de transformación. Con cada historia compartida, Ricardo se sentía más fuerte. Su voz resonaba en el aire, libre de las cadenas del miedo. En ningún momento buscó las respuestas correctas, simplemente escuchó y permitió que cada experiencia se convirtiera en un peldaño hacia la próxima escalera que debía subir. Así pasaron las horas. Cuando finalmente la reunión concluyó, cada agricultor se despidió con una mirada diferente. No eran solo colegas, sino también compañeros de viaje. Ricardo sintió que estaba en la dirección correcta, echando raíces en una comunidad que estaba dispuesta a explorar un futuro diferente. Sin embargo, mientras regresaba a casa, un nuevo nudo de ansiedad se formó en su estómago. El desafío central lo aguardaba. La competencia se acercaba y las implicaciones de lo que había comenzado a construir podrían llevarlo a un nuevo nivel de vulnerabilidad. Con cada paso que daba, la línea entre lo personal y lo profesional comenzaba a desdibujarse. Una pregunta lo atormentaba: ¿sería capaz de enfrentar a su rival no solo como un competidor,
sino como un reflejo de lo que siempre había temido convertirse. Cuando Ricardo llegó a su hogar, la noche lo envolvió en un silencio inquietante. Sabía que el momento decisivo se aproximaba, la batalla más intensa que había enfrentado en su vida estaba a la vista. Mientras miraba por la ventana hacia los campos que tanto amaba, se dio cuenta de que la próxima semana podría ser el comienzo de una nueva era, no solo en su carrera, sino también en su autodescubrimiento. Y así, esa noche, tomó un profundo respiro. Había llegado el momento de enfrentar la verdad que aún permanecía oculta en las sombras de su mente. ¿Sería capaz de destruir los miedos que lo habían mantenido prisionero? El día del enfrentamiento final llegó. Ricardo despertó con una mezcla de expectativa y nerviosismo. Sabía que todo lo que había aprendido y construido en las semanas anteriores se reduciría a un único momento. ¿De verdad? La competencia por la financiación para su proyecto agrícola estaba programada, y esta vez no se trataría solo de su propuesta, sino de su autenticidad y valor como líder. Al llegar al lugar de la presentación, Ricardo observó a su alrededor. El ambiente estaba cargado de tensión, los inversores estaban allí, su rival también. Sin embargo, su enfoque había cambiado desde la última vez. Esta no era solo su lucha, era la defensa de su herencia familiar, de su legado, de la filosofía que había comenzado a integrar en su trabajo. Las palabras de su abuelo resonaban en su mente, las raíces son fuertes. Eso lo conectaba a su historia, a su identidad. Cuando fue su turno de presentarse, respiró profundo, se sintió como si hubiera vuelto a sus raíces. Ricardo no pasó solo a hablar de números y técnicas, empezó por contar la historia que había tejido a lo largo del tiempo. Habló sobre su abuelo, el amor por la tierra, y cómo su fincada simbolizaba más que un proyecto agrícola. Era un vínculo emocional, una conexión con lo que realmente significaba la agricultura sostenible en su familia. El público comenzó a reaccionar. Sus miradas se afianzaron en él mientras compartía su viaje. El diálogo se tornó personal y auténtico. Cuando expuso sus metas, no solo estaba presentando un plan de negocio, estaba ofreciendo una visión de futuro que invitaba a otros a unirse. La transformación que había sentido en su interior se traducía en cada palabra. Ya no era el niño temeroso, sino un joven decidido a liderar un cambio real. El rival, en un intento de desestabilizarlo, intentó cuestionar sus capacidades. Pero Ricardo, armado con la sinceridad de su experiencia y las conexiones que había construido con sus compañeros agricultores, no se intimidó. Respondió con firmeza: la verdadera agricultura se nutre de nuestras raíces, pero también evoluciona con el tiempo. No tememos cambiar, sino aprender y adaptarnos juntos. Las reacciones de la audiencia mostraron un cambio. Muchos comenzaron a compartir sus propias historias y dudas, desdibujando la línea entre competidor y colaborador. Aquel ambiente hostil se transformó en un espacio de diálogo. Ricardo sintió que la vulnerabilidad que había mostrado era su mayor fortaleza. Al final, no solo ganó la aprobación de los inversores, lo más significativo fue el sentido de comunidad que logró crear. Los aplausos, sinceros y entusiastas, resonaron en su corazón. Había enfrentado y conquistado sus miedos, y la lucha no solo había sido por su proyecto, sino por su identidad basada en valores. La noticia del éxito de su presentación se difundió rápidamente. Con el financiamiento asegurado, comenzó a implementar sus ideas y a seguir construyendo relaciones con otros agricultores. No solo se trataba de recuperar la finca de su abuelo, sino de convertirla en un modelo de prácticas regenerativas que trascendieran una simple propiedad. Era un legado vivo de educación y colaboración. Ricardo había logrado algo más grande de lo que imaginaba. Había liberado su potencial, reconstruido su autoestima y encontrado su voz en un mundo que antes lo limitaba. Desde ese día, sus raíces se habían fortalecido, y estaba listo para enfrentar cualquier adversidad futura con confianza. Finalmente, comprendió que el camino de la agricultura, pero también el camino de su vida personal, sería un viaje continuo de aprendizaje y evolución. En aquel instante, se sintió pleno, ya no como un hijo de comerciantes, sino como un hombre con un propósito claro. El pasado, una vez una sombra que lo atormentaba, ahora era un impulso que lo proyectaba hacia adelante. Ahora, queridos seguidores, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para ser parte de estas historias de transformación. Dejen un me gusta ahora para
alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren inspiración. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre este final. Y, por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más.